noches. Bienvenidos a este nuevo formato que estrenamos hoy con Claro y Raspado con la Luz, Cocuyo Claro y Raspado, y es una conversación que vamos a tener a partir de hoy, los jueves, con el director del diario Tal Cual, Xavier Coscojuela. Y en este caso vamos a tener de invitado hoy a Eugenio Martínez Pusca y por supuesto esta ciudad. ¿De qué vamos a hablar los jueves? Vamos a hacer un análisis de la semana política de Venezuela, específicamente de los hechos políticos, porque hemos considerado que no solamente es necesario que la audiencia de Efecto Cocuyo, la audiencia de Tal Cual, puedan estar informados de lo que está pasando, sino que pues también que tengan acceso a la información, al análisis y a la opinión. Y en este caso es un formato solamente entre periodistas. Vamos a estar transmitiendo en nuestras redes sociales de Efecto Cocuyo y en las redes sociales de Tal Cual. Así que hoy es el primer día de Cocuyo Claro y Raspado y le doy la bienvenida a Xavier y a Eugenio. Xavier, qué bueno que te estás estrenando en estas líderes. Sí, bueno, buenas noches, muy agradecido, muy contento de estar con ustedes aquí compartiendo este espacio. Y no es exactamente mi primera experiencia, pero tengo pocas, no soy tan experto como tú en la materia, pero bueno, poco a poco uno va aprendiendo y esperemos que lo que conversemos aquí pueda ayudar a los que nos vean a entender lo que está ocurriendo, a verlo de otra manera o analizarlo de otra manera o tener más insumos para tomar cualquier decisión que vayan a tomar de aquí al 6 de diciembre, que es la próxima cita política importante que tiene el país, ¿no? Entonces, bueno, comenzaremos cuando usted diga y dé la luz. Por hoy, Eugenio, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Un gusto estar con Xavier y contigo en esta conversación, que espero que se parezca a las conversaciones que en su momento había en las redacciones, que eran en las redacciones de los diarios impresos, que eran bastante nutritivas como para entender el día a día y que, bueno, dentro de la dinámica venezolana se ha ido perdiendo esa costumbre de las tertulias en las salas de redacción. Así es. Bueno, y vamos a hablar de, digamos, tres temas básicos. Uno de los temas que sobre los que vamos a comentar y seguir indagando es el tema de estas dos corrientes, oposiciones de Juan Guaidó, por una parte, con el gobierno interino, y Enrique Capriles Radonsky, quien ha planteado la participación en el proceso electoral convocado para el 6 de diciembre con una visión de la lucha por los derechos. A su vez también vamos a hablar de la realidad en términos de cómo va la organización de este proceso, que Eugenio maneja a perfección todo esto, pero además también vamos a hablar de unos actores políticos que como que van a veces, aparecen y se esconden, que son los miembros de la llamada Mesa de Diálogo Nacional, entre esos el pastor Bertucci, que realmente en estos días estuvo hablando ayer, creo, con Vladimir. Hoy. Y estuvo, ¿qué dijiste de hoy? Que fue hoy. Hoy. Discúlpeme, pero es que pasan tantas cosas en estos últimos días en el país, que estuvo hablando con Vladimir y bueno, y planteó incluso la posibilidad de la convocatoria de un referendo revocatorio inmediatamente que asuma la próxima Asamblea Nacional, que pueda salir el 6 de diciembre, de las elecciones del 6 de diciembre. Xavier, me gustaría que nos digas cómo has visto tú esta evolución de la propuesta que hizo Capriles recientemente, la posición de Guaidó e incluso la salida de Freddy Guevara de la Embajada de Chile. Bueno, mira, lo de Capriles tiene cosas distintas, hay que analizar como desde diferentes puntos de vista, ¿no? Por un lado, es otra división de la oposición, lamentablemente, aunque algunos dicen que la unidad no puede ser un corset, pero
creo que sin la unidad va a ser bastante difícil enfrentar al gobierno. Entonces una nueva división, una división importante, además una división que fue 2 veces candidato presidencial de la oposición unida, o sea, no cualquier dirigente. Ahora, Capriles se ve un poco solo en esta aventura, para llamarlo, o esta iniciativa, mejor dicho, más que aventura, porque su partido no lo respalda, aunque evidentemente en Primero Justicia debe haber una discusión bastante larga y prolongada y dura, y lo que quiere decir que internamente sí debe tener gente que lo respalda, pero pareciera que la mayoría no, porque la declaración oficial del partido fue seguir apoyando la no participación en las elecciones del 6 de diciembre. Y el Capriles luce de alguna manera solo porque no se ve con quién más cuenta. O sea, está Stalin González, sabemos que está Vicente Díaz, pero no hay otros dirigentes políticos alrededor de él que lo estén respaldando. Entonces, a mí me luce un poco solo en eso, ¿no? Y tratar de negociar con un gobierno como este, en esas condiciones, luce todavía más cuesta arriba. Porque ya hemos visto que Maduro es bastante duro a la hora de negociar, ¿no? Y cuando lo hizo con el G4 en su conjunto, al final no llegó a ningún acuerdo, a pesar de que estuvieron los noruegos intentando lograr ese entendimiento, no lo lograron, y entonces Capriles, como digo, que repito, que me parece que un poco solo, pues pareciera muy difícil que pueda lograr algún acuerdo interesante, vamos a decir, productivo. Ha logrado algunas cosas, ¿no? Que haya 110 personas, algunas que hayan podido salir de la cárcel y otras que no se les siga el juicio, creo que es por supuesto positivo. Vamos a ver ahora en el aspecto electoral, que es el que está diciendo él, que es lo importante. Bueno, sí, el gobierno invita a la comunidad europea, a la Unión Europea, a ser observadora, pero los tiempos parece que no dan para que eso sea así. Habría que ver si Capriles y los que lo acompañan van a participar de todas maneras en esas elecciones si no hay observación europea, que pareciera que es una de sus cartas que sigue jugando. Y porque, bueno, Capriles dice, estamos luchando por condiciones, no sé si voy a votar, y eso por un lado, yo lo entiendo como que está poniendo sus cartas sobre la mesa y está tratando de negociar con eso con el gobierno, pero también tiene que cuidar un poco, cuando dice ese tipo de cosas, en mi opinión, cómo lo recibe el venezolano común y corriente, porque pareciera que hay una contradicción. Cuando digo, yo no le voy a regalar la asamblea a Maduro, y a mucha gente le suena, bueno, entonces tengo que votar. Pero si después yo digo, no estoy seguro si voy a votar, bueno, entonces, ¿cómo hago para no regalarle a la asamblea ese voto? Eso me parece que es un poco contradictorio. Creo que ahí tiene que tener cuidado, porque ya el hecho de salirse del acuerdo genera rechazo, y si quieres captar un público que puede ser que no tenga muy claro cómo salir de la cosa, o que esté buscando una alternativa, bueno, tienes que hablarle claro y raspado para decirle de tal cual, pero tener un solo mensaje de alguna manera, ¿no? Y entonces ahí me parece que tiene que cuidar eso. Lo veo muy complicado, pero bueno, nunca se sabe. Evidentemente al gobierno le interesa mucho que Capriles participe en las elecciones. El gobierno de todas maneras se siente cómodo, aunque Capriles participe. Cree que tiene todo bajo control. Cree que va a tener una Asamblea Nacional en sus manos. Y eso sería así, o será así, si la gente no participa, no va a votar. Las encuestas dicen que no va a ocurrir. Si ya el llamado de una parte de la oposición, de una parte importante de la oposición, es a no votar, ya eso le restaba fuerza a la participación. Pero es que además tenemos un evento que nunca había ocurrido en ninguna elección venezolana, que es el COVID-19. Y por lo que dicen todos los expertos, y ayer la Academia de Ciencias volvió a dar unos números que son para preocuparse bastante, pues posiblemente mucha gente decida que ya no muy motivada a votar, si además de eso corre el riesgo de contagiarse de COVID-19, con más razón se va a quedar en su casa. Entonces, la iniciativa de Capriles me luce cuesta arriba, lo veo un poco solo en esto, frente a un gobierno además que ha demostrado que no tiene ningún escrúpulo a la hora de negociar, a la hora de no respetar los acuerdos, a la hora de hacer lo que le dé la real gana. Entonces, eso mueve un poco el tablero. Evidentemente ha generado mucho movimiento, mucho ruido. Evidentemente desde el gobierno o del sector que apoya a Guaidó, la iniciativa ha sido vista de muy mala manera, y las respuestas no han sido en muchos casos las mejores.
Creo que en Venezuela se insulta y se agrede con demasiada facilidad entre los actores políticos, pero además de una manera bastante fea, ¿no? Entonces, creo que es una posición política distinta, que puede abrir un juego interesante, pero que para que tenga algún éxito la veo bastante cuesta arriba. Sobre la salida de Freddy Guevara, me parece, bueno, que interesante, aunque él no le agradeció, en una entrevista que escuché hoy, no le quiso agradecer a Capriles el que él haya podido salir de la embajada. Me parece un poco mezquino de su parte eso, ¿no? Pero bueno, está ahora ya en la calle, puede hacer política. Es cierto que corre un riesgo grande. Todos los venezolanos corremos riesgo en este país con un gobierno como este, haciendo política o haciendo periodismo, o protestando una cola de gasolina, como está el señor allá en Puerto Plata, que está preso por reclamar ayer que se estaban coleando en una estación de gasolina, ¿no? Pero sí, en general, para resumirlo, veo que la apuesta es interesante y es difícil que tenga éxito, pero mueve un poco el tablero, que estaba muy trancado entre dos posiciones que eran como una especie de empate catastrófico, por decirlo de alguna manera, donde el gobierno no cedía y la oposición tampoco cedía, y el país pues sigue donde está. O sigue cada vez peor. Habrá que ver cómo resulta, si se llega a esas elecciones y participa, cómo resulta ser esa asamblea que salga de allí, y qué juego se puede jugar, y sobre todo cómo lo va a jugar Maduro, porque aquí mucha gente le reclama a la oposición que abandonó la política, que abandonó, que se fue por el canal violento, pero yo creo que no está de más recordar siempre que quien ha colocado a Venezuela en la situación que está es Nicolás Maduro, respetar los resultados del 2015. Las elecciones parlamentarias del 2015, cuando las perdió, que sí reconoció que había ganado la oposición, pero no reconoció las consecuencias de ese resultado y desconoció la Asamblea Nacional. Así es. Mira, bienvenidos todos los que se están sumando a este Cocuyo Claro y Raspado, una iniciativa del diario Tal Cual y de Efecto Cocuyo, y vamos a estar los jueves, el director del diario Tal Cual, Xavier Cojojuela, esta ciudadana que está acá, y un invitado especial, periodista también, para intentar explicar lo que sucede en Venezuela en términos políticos. Y hoy está con nosotros, por supuesto, Eugenio Martínez, quien maneja muy bien todo el tema de datos y el tema de, la organización de los comicios. Xavier hablaba de este imponderable o esta situación del COVID. El informe de la Asamblea de Ciencias ya estima que para diciembre los casos pudiesen ser entre 4 y 14 mil. Hay una discusión sobre estos datos, pero lo cierto es que el proceso electoral se convoca en un ambiente no solamente de incertidumbre y de denuncia de presunto fraude por todo lo que precedió, sino además esta epidemia, y ya se han dicho desde las autoridades mundiales de salud, que no se estima que haya vacuna antes del año que viene. Eugenio, cuéntanos, infórmanos, dinos cómo va el proceso electoral en términos técnicos y cómo observas la posibilidad de la celebración de unas elecciones en plena pandemia. Gracias, Luzmeli, gracias, Javier. Bueno, creo que inicialmente, antes de entrar en el aspecto técnico, creo que difiero en algún punto con Xavier en el sentido de la soledad de Capriles. Efectivamente se ve solo ante la opinión pública, pero este no es un proceso de acuerdo, una negociación que deba encabezarlo, es decir, que deba centrarse exclusivamente en la figura de Enrique Capriles. Es un proceso que comenzó con todo el G4. Lo que estamos viendo hasta ahorita, o todo lo que se ha logrado hasta ahorita, o lo que se ha pactado hasta este momento, estaba previamente en un proceso de negociación en donde participaba el G4, y un proceso que se paró porque el gobierno de Maduro decidió designar a la libre al Consejo Nacional Electoral. Pero ese proceso no solamente implicaba la liberación entre comillas en algunos casos, como el de Juan Requesén, de presos políticos, sino también, por ejemplo, la promesa de desmontar la Asamblea Nacional Constituyente en el mes de diciembre.
Y es un proceso donde ha estado, más que figuras nacionales, también ha estado a la cabeza el principal representante de la Unión Europea, Josep Borrell. Entonces, probablemente no es un proceso donde Capriles y Stanley González estén solos. Sin embargo, efectivamente, hasta el día de hoy, ante la opinión pública, pueden parecer como dos personas luchando contra el tema de las condiciones. Y ahí es tal vez donde el grupo político que va a servir en torno a la Fuerza del Cambio tiene más trabajo por delante, que es el tema de lograr condiciones, incluyendo la presencia de una misión de estudio de la Unión Europea, o simplemente retirarse del proceso. Ahí tal vez aplica mucho la estrategia de Toledo en Perú, en su momento cuando se retiró a un par de días de aquella elección presidencial contra Fujimori. En líneas generales pareciera que entonces que la Fuerza del Cambio está tratando de reeditar esa estrategia de Toledo, y que en líneas generales esa estrategia viene con el aval de una parte de la comunidad internacional o de una parte de la Unión Europea. Ahora bien, el tema de las condiciones, evidentemente, ayer veía con sorpresa a Leonardo Carvajal decir que había condiciones de competitividad en esta elección del 6 de diciembre. Lamentablemente, pues hay que decir que estas son las elecciones con las peores condiciones de los últimos 20 años. No solamente por el nuevo ecosistema de partidos políticos, sino por el cambio del sistema de adjudicación, y porque tal vez el único punto fuerte del sistema electoral venezolano, que era el sistema automatizado de votación, en este momento es una gran incertidumbre, es una gran interrogante. Solamente se sabe que las máquinas van a llegar por lote, que el último lote probablemente va a estar el 15 de noviembre en Venezuela, y en líneas generales eso aumenta la probabilidad que o la elección no sea 100% automatizada, o que las fallas en las máquinas sean significativas, como ocurrió en su momento en República Dominicana en el mes de marzo. Así que el principal elemento de organización de la elección en este momento, que es el sistema automatizado, hay que ponerle un gran asterisco, un gran signo de interrogación. Eugenio, adicionalmente, como... Eugenio, disculpa que te interrumpa, pero es que no quiero dejar pasar esta cuestión de Capriles nos dijo recientemente en un programa que no había realmente candidatos postulados por la Fuerza del Cambio, sino que estaban guardando los puestos. Entonces, a mí me gustaría que tú que manejas este tema, pues pudieras explicar en que cómo funciona. ¿Cómo se guarda el puesto? ¿Cómo se guarda el puesto? Es así como cuando uno sale y guarda la fila y no se colea y pone la silla. O sea, ¿cómo se guardan esos puestos? Y seguimos en esta conversación que, mira, se ha sumado bastante gente por nuestras redes sociales. Estamos por tal cual y por básicamente es lo mismo que cuando uno le guarda el puesto en la cola de la gasolina a alguien, o en la cola para comprar en el supermercado. Es el mismo proceso. A ver, esto es algo muy natural. Lo que pasa es que en Venezuela perdimos el tema de la negociación política, el andar con la negociación política, porque nos acostumbramos a dos bloques prácticamente, sobre todo en el año 2015, que iban consolidados a la elección parlamentaria. ¿Qué hizo la Fuerza del Cambio? La Fuerza del Cambio presentó cuanto nombre encontró para los candidatos nominales, los inscribió para reservar el puesto, para que una vez que se tengan garantías electorales, poder inscribir a los candidatos que realmente son políticos profesionales, o que son representantes de academias o representantes de gremios o de ONG. Esto se trata de una amenaza creíble, en el sentido de si no hay condiciones no se inscriben o no se sustituyen los candidatos. Eso está previsto en la ley. En el caso de los candidatos nominales se pueden sustituir hasta el 18 de septiembre para que tenga efecto en el tarjetón de votación. Pero en líneas generales se pueden sustituir o cambiar los nombres de los candidatos
hasta el mismo 5 de diciembre, o sea, un día antes de la elección. El CNE ha sido un poco estricto en el pasado con ese lapso. Eso se puede hacer para temas operativos realmente desde la perspectiva del CNE 48, 72 horas antes. Pero dentro de esta dinámica, pues podemos decir que hasta el 1 de diciembre Capriles tendría oportunidad de postular a los verdaderos candidatos que lo van a acompañar o simplemente de retirar a los que ha postulado. Eso es parte de una estrategia política arriesgada, vale la pena decir, pero que puede terminar sirviendo como amenaza creíble. Es la primera vez en, diría, 15, 20 años que se utiliza esta estrategia de guardar los cupos para tratar de negociar o para tratar de pactar condiciones políticas. Habrá que ver si las condiciones son lo suficientemente atractivas para que los puestos que están ocupados por personas que no son políticos profesionales terminen siendo ocupados por verdaderos candidatos a ser diputados de la Asamblea Nacional. Eso solamente lo vamos a poder saber a medida que transcurran las semanas. Eugenio, una pregunta. Si tú fueras el que negociaras por Capriles, ¿cuáles serían las condiciones mínimas electorales que se deberían de cumplir para tener unas elecciones medianamente competitivas? Bueno, evidentemente cambiar todo el Consejo Nacional Electoral. Entiendo que eso se puso en la mesa otra vez, pero fue de las cosas que rebotó, que rechazó de plano el gobierno de Nicolás Maduro. Como no se puede lograr cambiar el Consejo Nacional Electoral, debería garantizarse el tema del control, es decir, una presencia no partidista en las mesas electorales implica volver a auditar el registro de sorteados de las mesas, presencia no partidista en las juntas regionales, eliminar los puntos rojos, que existe un compromiso y que se pueda realmente hacer efectivo de eliminar los puntos rojos, pero especialmente y más allá de los temas de campaña, de equilibrio en el acceso a los medios, pero especialmente lograr auditar a fondo el nuevo sistema automatizado de votación. Si el nuevo sistema automatizado de votación no se logra auditar a fondo, uno de los principales elementos que tiene que dar confianza y seguridad a los participantes y a los venezolanos no se va a cumplir. Y para eso, para que ese sistema se pueda auditar a fondo, es necesario que al menos la Unión Europea envíe o tenga presencia con una misión de estudio. Evidentemente no hay oportunidad, no hay tiempo para enviar una misión electoral al país, especialmente por la pandemia del coronavirus. Además, el Centro Carter y la Unión Europea que están trabajando en Bolivia están haciendo prácticamente observación a remoto, a distancia, por el tema de la pandemia. Pero si se pudiese enviar una misión de expertos, esto es una misión de 5 o 6 personas, que hacen una valoración de las condiciones del proceso electoral. Así que lo dije de lo menos importante a lo más importante. La presencia de los observadores de una misión de estudio, la auditoría amplia al sistema electoral y evidentemente volver a auditar todo el tema del sistema de los sorteados como miembros de mesas y juntas regionales y evidentemente garantizar normas sanitarias para la elección, que el día de hoy el CNE ha sido bastante displicente con el cumplimiento de las recomendaciones internacionales para evitar que en Venezuela ocurra lo que vimos en República Dominicana después de su elección presidencial, que los casos de coronavirus aumentaron casi un 400%. Claro, mira, yo quisiera, Eugenio, y también Xavier, que hablásemos un poco de las cosas que no se hablan, sino que se supone que sale un rumor o una historia, y creo que es importante porque si bien todo este proceso de conversación que ha ido llevando a cabo Capriles con factores del chavismo madurista, pues hay gente que dice, bueno, la transparencia, ¿dónde está esto? Les quiero decir que, digamos, en el contexto de político y de muchos periodistas en el área política, pues se conocía de este tipo de conversación
y que recordemos que Josep Borrell emitió un comunicado hace unas semanas en donde también comentaba de estos contactos, que además esta propuesta a la que apuesta tal vez Capriles, de que venga una misión, una comisión, algún grupo de la Unión Europea, pues es también como yo creo que lo percibo como un condicional. Y creo que allí una de las claves de la situación política de Venezuela, tanto de la propuesta de Guaidó como de la propuesta de Capriles, es que todo está basado en condicionales, por lo menos lo que sale a la luz pública. Me gustaría que tanto Xavier como Eugenio comentáramos, mira, ese proceso de negociación con el mecanismo de Oslo y Barbados, qué fue lo que pasó allí, por qué se paró, y bueno, y cómo retornar, cómo hacemos esta gran elipsis y llegamos a este momento de conversación. No sé si les gustaría que también le contáramos un poquito de eso a la audiencia que nos está sintonizando. Bueno, ese proceso supuestamente estaba paralizado después de que el gobierno se levantó de la mesa con la excusa de unas sanciones, las sanciones se produjeron, pero con esa excusa fue la que los hizo aparentemente pararse, pero siempre los rumores siempre han corrido que las negociaciones o las conversaciones entre el gobierno y sectores de oposición nunca se han roto, siempre las ha habido, y de alguna manera una prueba de eso fue que el comité de postulaciones, en mi opinión, una prueba de eso fue que el comité de postulaciones para elegir a los integrantes del nuevo CNE se logró conformar, y aunque no se pudo juramentar en la asamblea por el hecho de que había 2 asambleas, a pesar de eso siguió funcionando. Claro, después le llegó la pandemia y ahí hubo algo que lo paralizó, porque evidentemente reunirse en pandemia era muy complicado, pero aquí no estamos nosotros reunidos también en pandemia y estamos conversando. Y los miembros de esa comisión creo que podían haber también hecho eso, pero las conversaciones y las negociaciones se han mantenido. Afortunadamente todavía todos los puentes no están rotos entre gobierno y oposición, pero evidentemente el gobierno, en mi opinión, hizo demasiado esfuerzo porque esas conversaciones no llegaran a feliz término de alguna manera, ¿no? Porque lo que ocurrió el 5 de enero en la Asamblea Nacional es una bomba para destruir cualquier posibilidad de acuerdo y después romper las conversaciones que aparentemente existían todavía para elegir el CNE. De una alternativa que se hablaba y yo escuché es que ese comité de postulaciones iba a barajar unos nombres, iba a someter a discusión algunos nombres, y aunque no pudiera ponerse de acuerdo en el comité o no pudieran hacer la elección en la asamblea, los nombres que ahí se acordaran serían los que fueran nombrados por el Tribunal Supremo de Justicia. El gobierno de repente rompió esa vía también, pero lo que veo es que los dos factores han jugado a ver quién es el más duro y a querer imponerse sobre el otro, por un lado todo o nada. O sea, Guaidó cambia de cese de usurpación a un gobierno de emergencia nacional, pero al final de cuentas viene siendo más o menos lo mismo porque Maduro no entra en el juego, y eso para Maduro eso es inadmisible. En este caso, en lo de Capriles, por ejemplo, en Barbados y en otros estaba planteado que nada está acordado hasta que todo esté acordado. Bueno, Capriles no acordó todo, pero acordó algunas cosas. Entonces, tal vez eso ayude a que la situación fluya, ¿no? Pueda llegarse más allá. Hay que ver la voluntad de cada uno de los sectores a llegar a acuerdo. Yo pensé, volviendo a lo que está diciendo Eugenio, que el lapso que tenía Capriles para negociar era hasta el 18 de este mes, pero bueno, veo que puede hacerlo hasta el 1 de diciembre o hasta incluso un poquito más allá. Y bueno, esa va a ser una pelea entonces interesante durante estos meses que están por venir. Pero por lo que entiendo, por lo que dicen alguna gente que ha estado en las negociaciones, todos los factores de la oposición, todos, hasta los que parecen más duros, en algún momento han tenido conversaciones con el gobierno y el gobierno ha conversado con todos. Alguien llegó a decir que el gobierno negocia con todos, pero no acuerda con ninguno. Y bueno, eso es lo que habría que tratar de cambiar, que por fin termine de acordar
y se den cuenta que hay que buscar alguna vía de entendimiento para sacar al país de la situación tan grave en la que se encuentra. Sí. Eugenio, ¿qué sabes tú? Porque tú sabes algunas cosas que no han salido tanto a la luz pública, pero que bueno, que se han visto reflejados. Yo creo que también es importante que comentarle a todas las personas que se están sumando que muchas veces los periodistas podemos manejar algunos datos y evidentemente los verificamos y los confirmamos, y en otros casos simple y llanamente pues sabes que son datos que solo pueden ser mal sacados de contexto, pues en vez de iluminar o en vez de dar información, más bien pueden generar muchísima mayor incertidumbre y más en un proceso de conversaciones en los que hay muchos intereses en juego. No sé, Eugenio, si quieres aportar algo sobre este tema. Bueno, sí, lo primero que este es un proceso que hay que valorar día a día porque es bastante frágil, porque en realidad la tendencia del gobierno de Maduro a no cumplir con los acuerdos es significativamente alta y los ejemplos sobran. Ahora bien, aquí se ha tratado de retomar la agenda de Oslo o la agenda que se discutió en Barbados, y básicamente es lo que ha estado ocurriendo en los últimos días o en las últimas semanas. La liberación de presos políticos, anuncio de desmontar la Asamblea Nacional Constituyente y tratar de darle garantías al proceso electoral. Yo creo que el problema con el debate es que se está centrando demasiado en la elección del 6 de diciembre y no se está pensando en el 2021. Porque, por ejemplo, el sistema automatizado que se traiga para el 6 de diciembre seguramente va a ser el sistema que se va a utilizar en el 2021. Bien sea para las elecciones que están pendientes ese año, como para un eventual referendo revocatorio que lo está proponiendo Bertucci, o para que se haga realmente una elección presidencial. Es decir, las condiciones electorales que empiecen a trabajarse desde ahorita van a ser las condiciones electorales que se tengan no el 6 de diciembre, sino en el 2021, en los procesos que deben servir para reinstitucionalizar el país. Además, hay que evaluar que la suspensión del proceso de Barbados, donde el gobierno de Maduro se separó de la mesa y decidió no regresar, ha estado como congelado en el tiempo, pero se ha tratado de retomar en varias oportunidades. Lamentablemente ese proceso que se estaba retomando antes de la designación del nuevo Consejo Nacional Electoral, pues se rompió con la imposición que se hizo de los nuevos rectores. Ahora se retomó esa negociación con una parte de la oposición, en este caso Enrique Capriles y Stanley González. Pero insisto que esto es un proceso bastante frágil, hay que verlo un día a la vez en función de los acuerdos y de los cumplimientos. Lo que sí pareciera claro con esa declaración de Capriles estoy reservando los puestos o se están reservando los puestos, es que prácticamente hasta los últimos días de noviembre no va a haber certeza sobre si realmente se va a llamar a los venezolanos a participar votando o no en la elección del 6 de diciembre. Claro, mira, hay otro elemento que dijimos que íbamos a tomar hoy que tiene que ver con este otro factor de la mesita, de Bertucci. La mesita además no fue en alianza perfecta, ellos dicen que no tenían por qué hacerlo, pero recientemente Felipe Mujica se estaba quejando también. Este factor que fue como que el que detonó incluso después de la suspensión del diálogo de Barbados, ¿qué está haciendo? ¿Cómo lo podemos ver? ¿Cómo lo podemos calificar? ¿Tienen candidatos y tienen capacidad de mover gente? Bueno, creo que lamentablemente, sobre todo para el partido MAS, que no logró consensos o acuerdo con el resto de los integrantes de la mesita, el MAS está condenado a ser borrado de la elección del 6 de diciembre por el sistema que defendió y que impuso ante el TSJ y después ante el Consejo Nacional Electoral. Este es un sistema electoral que está pensado para dos cosas básicas. Primero,
sobre representar al que es mayoría, y segundo, penalizar la falta de unidad que tenga el segundo bloque. El bloque que han hecho la mayoría de los partidos de la Mesa de Diálogo Nacional con Acción Democrática, por ejemplo, con la Acción Democrática de Bernabé Gutiérrez, probablemente no tengan la capacidad de movilizar que tuvo en su momento Unidos en 2018, Javier Bertucci y Henry Falcón. Si efectivamente la Fuerza del Cambio logra inscribir candidatos o finalmente presenta candidatos que arrastren gente. El hecho es que estamos ante un proceso electoral que al día de hoy garantiza que el PSUV no solamente va a ganar, sino que va a estar sobre representado. Ahora bien, faltan un poco menos de 3 meses para la elección. Si se dan algunas condiciones de aquí al 6 de diciembre y esas condiciones invitan no solamente a respaldar a que los políticos profesionales, académicos, ONG, etcétera, respalden a Capriles con su nombre en el tarjetón, en la campaña, y eso motiva de alguna forma a los electores a salir a votar, pudiésemos ver un escenario un poco más parejo. Pero insisto en que la pelea por estas condiciones electorales del 6 de diciembre en realidad tiene que llevarse a 2021. Hay que pensar que las condiciones que se empiecen a lograr en estos 3 meses, incluyendo la visita de la Unión Europea, en realidad va a ser importante o vital, no para el 6 de diciembre, sino para el 2021. Sí, mira, tengo aquí unos comentarios de nuestros usuarios de Cocuyo, Xavier y Eugenio. ¿Por qué ha tardado tanto Juan Guaidó en hacer los planes para el fin de la tiranía? Son casi 2 años y ya el régimen va a realizar una elección que nadie cree, pero muchos le dan validez. Un usuario de Cocuyo WhatsApp. Y hay otro que dice, ¿por qué no quieren una intervención para sacar a los delincuentes del poder si todos los diálogos han fallado? Por otro lado, Estados Unidos debería sancionar a todo opositor, Dios mío, que reciba dinero del lavado de dinero que hay en Venezuela. Esta parte no la entendí muy bien, pero es parte de hecho de la opinión que se mueve en este espacio contaminado del discurso público, que es que, bueno, pese a todo hay gente que cuestiona el hecho de que Guaidó, la hoja de ruta que se planteó en aquel 2019, pues no se haya cumplido, pero que además no se haya asumido que, bueno, simplemente esos objetivos no se lograron, como diría alguien por allí, pero que además lograrlo cada vez es mucho más difícil. Y por el otro lado, la desconfianza que hay de muchos opositores, de muchos seguidores de la oposición, pues por lo que hemos comentado, la capacidad que tiene el gobierno de Maduro de romper los acuerdos y después atribuirle las culpas a otros. No sé. Claro, yo pienso, en este punto rápidamente, yo pienso que para entender la división opositora en este momento hay que partir que evidentemente Guaidó, Capriles, María Corina, todos quieren salir de Maduro, pero parten de un diagnóstico diferente y de una hoja de ruta diferente. Guaidó, o el gobierno interino, los partidos que están en torno a Guaidó están planteando con un cambio de nombre mantener la hoja de ruta de 2019-2020 en 2021. Capriles y quienes empiezan a acompañar a Capriles están partiendo de la premisa que, bueno, en 2019 y 2020 la hoja de ruta propuesta fracasó, no logró el objetivo propuesto y que se necesita repensar la estrategia opositora de cara a 2021, pensando que en 2021 puede haber eventos electorales que sirvan para destrabar el problema. Y María Corina Machado, que es muy consistente en su propuesta, que siempre ha dicho exactamente lo mismo, y la comunidad internacional también ha sido muy consistente en responderle a María Corina Machado siempre exactamente lo mismo. No es posible lo que ella está pidiendo. Entonces creo que para entender la división opositora hay que ver que hay 3 análisis del problema diferentes, que son los que provocan esta nueva ruptura de la oposición. Sí, yo creo que, como dice Eugenio, María Corina ha sido muy coherente, ¿no? Equivocada pero coherente. Y bueno, eso es, no sé si es una virtud, pero ha sido así. Ahora,
En el caso de Guaidó, yo no lo veo tampoco, o sea, sus objetivos parecen lejos de lograrse, pero depende cómo termine resultando la elección del Parlamento. Ese gobierno interino va a seguir teniendo un poder que no se puede soslayar. O sea, habría que ver si mantiene el reconocimiento de la Unión, de los países de la Unión Europea. Ya Estados Unidos dijo que lo iba a reconocer hasta que cesara la usurpación. Seguramente varios gobiernos latinoamericanos seguirán esa misma ruta. Habría que ver qué hace Europa en ese caso. Seguiría seguramente manteniendo bajo su control Citgo y algunas de esas otras empresas que están en el exterior, algunos de esos activos. Eso le da cierta fortaleza. Lo que tiene que ver Guaidó es cómo logra la presión interna, que es la que fue perdiendo. O sea, Guaidó en enero del 2019 convocó manifestaciones que no solo fueron acompañadas por cientos de miles de venezolanos en Caracas, fueron multitudinarias, pero que fue respondida. Pero me acuerdo, hizo unas cuentas y había en 60 ciudades de Venezuela unas manifestaciones espontáneas masivas. Tenía un apoyo interno importantísimo. Eso fue perdiendo fuerza y tendría que ver la manera de cómo hace para volver a tratar de lograr eso, para poder tener alguna alternativa e incidir en lo que vaya a ocurrir. Si no, puede terminar muriendo de alguna manera de mengua. Además, está la fecha del 5 de enero. ¿Qué va a pasar después del 5 de enero cuando ya se elija una nueva asamblea? Ok, la asamblea que se elija no es legal, no es válida. Es una argumentación. La continuidad administrativa, hay una discusión ahí entre expertos en leyes, pero por ejemplo, yo sé que todos los diputados de Primera Justicia van a dejar de ser diputados el 5 de enero. Y esa es la fracción más importante de la oposición en la actual Asamblea Nacional. Entonces, si todos esos diputados dejan de ser diputados, entiendo que ese fue uno de los acuerdos internos de ese partido en esos 2 días que estuvieron prácticamente encerrados. ¿Cómo queda ahí el gobierno interino de Guaidó con eso? Pero de todas maneras es un factor que de alguna manera lo hemos dejado un poco de lado en esta conversación, y creo que sí va a tener mucha incidencia, o puede tener mucha incidencia en lo que viene el año que viene, ¿no? En cuanto a la mesita que se habló hace un momento, yo creo que la mesita se desbarató antes de tiempo. No solamente es que la oposición se dividió entre los que quieren participar y los que no quieren participar, sino que los que están participando también se dividieron. Y no solamente se dividieron porque Eduardo Fernández, que no era parte de la mesita, va por un lado, o Capriles puede ir por el otro, sino que los que estaban en la mesita también se dividieron. Claudio Fermín montó tienda aparte con Juan Barreto, y Avanzada Progresista y el partido de Bertucci, más el de Timoteo, hicieron otra tienda con Acción Democrática. Pero esa tienda con Acción Democrática tampoco es una unidad completa. Van unidos en las regiones, pero no van unidos a la lista nacional. Lo que hace que lo que acaba de decir Eugenio sobre el sistema ya perjudica a las minorías, todavía los puede perjudicar más a la hora de la votación. Entonces, el parlamento que se elija corre el riesgo de que no va a ser reconocido por buena parte de los países que hoy todavía reconocen a Guaidó. Guaidó tendría todavía esa carta en su mano, más los activos que quedan en el exterior, y creo que de darse esa situación, el país seguiría en esta situación crítica que tendería más bien a agravarse y que no nos va a permitir salir de donde estamos, que es lo que en definitiva deberíamos procurar todos, porque la situación cada vez es más difícil para la inmensa mayoría de los venezolanos. Así es. Mira, de lo que ya se acerca el final de este primer Cocuyo Claro y Raspado, que es una alianza inicial entre el diario Tal Cual y Efecto Cocuyo en términos de entender el hecho político, con Xavier Coscojuela, que es el director del diario Tal Cual, un destacadísimo periodista del área política, pero además también en algún momento fue activista, dirigente de la causa R. Y en esta ocasión estuvimos con Eugenio, que Eugenio Martínez, @Posca, ustedes saben que maneja muy bien toda la información electoral. Ya vamos a ir cerrando, pero yo les quería comentar lo siguiente. La propuesta que hizo Capriles, que todavía falta, digamos, la construcción de esa propuesta, ha sido bien recibida en España. De hecho, si vemos que el País de España hizo un editorial favorable a esto, porque esto permitió
por lo menos lo que ha dicho Eugenio y lo que ha dicho Xavier, mover ese tablero. Yo le había puesto que hace unos días escribí en el Washington Post que la política venezolana seguía su camino a una inercia hacia la nada porque la propuesta de Guaidó de no participar en las elecciones, pero además el hecho de que el gobierno, el madurismo, está tan aferrado al poder y desdibujado de su propuesta inicial, como lo recordaba en algún momento el sociólogo Héctor Briceño, pues nos veíamos que pasase lo que pasase, si se ocurriese el hecho electoral de diciembre o un comicio, eso no iba a cambiar la situación del país para buscar una salida democrática de cambio y de restablecimiento de la democracia. Cuando Capriles sale y da la cara y dice que, bueno, él es el que da la cara, pero que detrás hay varios grupos que entiendo que es así, solamente que siguen estas conversaciones para lograr que haya, entiendo, liberación de otras personas y haya mejores condiciones electorales, pues esta iniciativa de Capriles genera en algunos círculos, sobre todo en Europa, algún tipo de curiosidad y hasta de esperanza. Me dijo una persona que ha estado muy cerca de lo que fue el proceso de negociación con el mecanismo de Oslo. ¿Qué va a pasar? Bueno, eso lo vamos a ir viendo de aquí a los próximos meses. Capriles, en la conversación que tuvo con Efecto Cocuyo, decía que aunque pareciese que la elección es muy pronto, dentro de 3 meses, pues en 3 meses pueden pasar muchísimas cosas. Les dejo a mis compañeros para que se despidan de la audiencia y les prometemos que la semana que viene vamos a seguir viendo, analizando y escuchando el pulso de la cosa política en Venezuela. Xavier y Eugenio tienen la palabra. Bueno, la verdad que fue un programa bastante interesante. Creo que tuvimos unas posiciones que pueden haber ayudado a algunos venezolanos a entender cómo están las cosas, o por dónde pueden ir las cosas. Y bueno, seguiremos la semana que viene analizando, y en una semana, si 3 meses pueden pasar muchas cosas en este país, en una semana también pueden pasar muchas cosas, quién sabe qué pasa de aquí al jueves que viene. Así que nos vemos el próximo jueves. Bueno, todo un gusto haber compartido con Xavier y evidentemente con Luzmel y con todos los usuarios de Tal Cual y de Efecto Cocuyo. En líneas generales, yo reitero que el debate no debería centrarse en el 6 de diciembre. El debate tiene que centrarse en el 5 de enero y en adelante. ¿Qué va a ocurrir el 5 de enero con el gobierno interino? Y cómo puede afectar o no las condiciones electorales que se logren pactar en este momento en los procesos comiciales que deberían celebrarse en 2021 y cualquier proceso sobrevenido que sirva para destrabar la política venezolana. Y cuando hablo de evento sobrevenido me refiero a referendo revocatorio o elección presidencial. Creo que, bueno, me toca despedir. Larga vida y prosperidad para todos. Y nos estamos viendo por las... Wakanda forever. Chao, nos vemos. Mire, mañana en Con la Luz vamos a tener al diputado Freddy Guevara. Toda esta semana hemos estado hablando de política, pues mañana con Freddy Guevara, quien además matizó un poco su posición hoy en el programa de César Miguel Rondón. Nos vemos.